A continuación, vamos a dar paso a al siguiente tema, que es efecto de saborizantes en la esterificación inversa de un modelo de cóctel a cargo de Molina Echemendía Isachi, Escandel Comesaña Jesús Vladimir y Zumbado Fernández Héctor Manuel. Adelante, por favor. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Perfectamente. Ok, voy a compartir entonces. Bien, ¿se observa la presentación? Sí, muy bien, adelante. Muy bien, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de una investigación que es efectivamente, como ya mencionaba el moderador, es el efecto de saborizantes en la esferificación inversa de un modelo cóctel, y estamos entrando en el tema ya conocida gastronomía molecular. Gastronomía molecular, que es un término relativamente nuevo. El francés Herbert Pis y el húngaro Nicolas Curti lo acuñaron en 1988, o sea, hablando de ciencia, eso es muy reciente. Se trata simplemente de la aplicación de metodologías científicas o de principios científicos fundamentalmente basados en la física, la química y la química física en la cocina. O sea, es una aplicación consciente que da un agregado a las presentaciones gastronómicas. Mucho se ha trabajado desde ese momento. Europa tiene un papel protagónico en ese sentido, fundamentalmente España y Francia. Tiene realmente un desarrollo bastante importante entre todo lo que tiene que ver con la gastronomía molecular. Y en América Latina poco a poco también ha ido llegando. Perú creo que es uno de los países en América Latina con más desarrollo en esta temática. Y incluso he visto algunos trabajos en el propio Ecuador. Son trabajos de titulación fundamentalmente. Recuerdo uno de la Universidad Central que va también por esta línea de la gastronomía molecular. El impacto está fundamentalmente en la producción de salsas, en la producción de espumas, en la producción de cremas, y uno de los elementos más atractivos dentro de esta nueva variedad culinaria es la esferificación, que de alguna manera tiene puntos de contacto con la excelente presentación que hacía el doctor que me antecedió, ¿no? O sea, la esferificación no es más que incluir un líquido dentro de una película, de manera que su propia presentación se hace más atractiva, pero no solo su presentación, sino que esta encapsulación, porque no es más que una encapsulación, da una textura diferente al alimento y hace que esos sabores, una vez que se introduzcan en la boca, haya como una explosión de, 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 de los sabores que forman parte del el material que se está esferificando, que se está encapsulando. Muchos hidrocoloides se han utilizado para los procesos de esferificación, pero realmente el protagónico lo ha tenido el alginato de sodio, que, como se sabe, en presencia de calcio es capaz de formar geles. Y esta es una propiedad que se aprovecha precisamente mezclando alginato de sodio con calcio, más el líquido que se desea esferificar, para obtener, a través de un proceso de gelificación, esa esfera de la cual estoy comentando, y que ahí se puede observar una imagen. En el Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana hay un grupo de investigación que se dedica desde hace algunos años al tema de la gastronomía molecular. Su director y creador, el profesor Jesús Escandiel, realmente es el que debería estar haciendo esta presentación, pero infortunadamente problemas de conectividad, de problemas totalmente ajenos a nuestra voluntad, no han permitido que se pueda incorporar a esta sesión, y entonces soy una especie de jugador suplente que estoy asumiendo esa responsabilidad.
De cualquier manera, estas investigaciones más los elementos que les he comentado son los que nos han llevado entonces a presentar este trabajo con el objetivo de evaluar el efecto de diferentes saborizantes, 2 saborizantes en este caso, en la esferificación inversa de un modelo de cóctel. Aquí les estoy mostrando de manera muy resumida cuál es el procedimiento de esferificación inversa que acometimos en esta investigación. Bueno, se parte de un modelo de cóctel con esa composición que se muestra: 8 gramos de azúcar, 45 mililitros de ron blanco y 195 mililitros de agua destilada para un volumen total de 240 mililitros. Se adiciona a esta disolución lactato de sodio en determinadas concentraciones que voy a comentar después, y ese cóctel o sea, esa mezcla del cóctel con los iones calcio se lleva a un molde que es congelado a menos 32 grados. O sea, usualmente con 12 horas es suficiente, pero el tiempo de congelación va a depender sencillamente de la temperatura, porque esto incluso se pudiera hacer hasta a nivel doméstico, ¿no? Transcurrido ese tiempo, esas semiesferas congeladas se sumergen en una disolución de alginato de sodio durante 5 minutos y ocurre entonces la formación de esas esferas con una película de alginato, una película exterior que en su interior o en su seno contiene precisamente, en este caso, el modelo de cóctel. En este trabajo nosotros estudiamos 2 concentraciones de lactato de calcio, ¿verdad? Buscando la mejor formulación, y estudiamos también 2 concentraciones de alginato de sodio, 0,6% y 1%, y también con estas mismas concentraciones adicionamos saborizante de limón y adicionamos también saborizante de piña, que son los saborizantes que estamos evaluando su efecto precisamente en ese proceso de esferificación. Esta es una investigación que se realizó en el Instituto de Farmacia y Alimentos en colaboración con el Instituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia. Esto, obviamente, los materiales más importantes que se utilizaron, destacar que un alginato de sodio de viscosidad media, el lactato de calcio, ron Habana Club, que es digamos, el ron por excelencia, pero siempre blanco, por supuesto, y se utilizaron saborizantes producidos precisamente en el Instituto de Investigaciones de la Industria Alimenticia. El primer paso que tuvimos que dar fue precisamente el establecimiento de los parámetros de calidad de las esferas, o sea, sobre la base de determinados estudios de Duarte y de normas cubanas, pero basadas en normas ISO, se establecieron a través de un panel de 6 jueces adiestrados cuáles eran los parámetros de calidad que deberían cumplir esas esferas que se formaban con los saborizantes y sin los saborizantes, porque recuerden que siempre hay un control de alginato de sodio sin saborizante. Entonces se establecieron todo un conjunto de atributos mecánicos, geométricos, de superficie, olor y sabor, por supuesto, y muy importante el nivel de exudación de las esferas a través de una escala verbal estructurada que iba desde de exudación muy ligera hasta exudación muy marcada. Una vez determinado, digamos, la formulación óptima, se procedió a evaluar la estabilidad de las esferas con el tiempo. Este es un elemento importante porque el fin de esta investigación o la llegada, el final es que simplemente esos cócteles esferificados pues se consuman. Y esos cócteles esferificados tienen que tener un tiempo de vida útil, porque ese usuario, ese cliente que va a un bar y le sirven un cóctel esferificado, pues tiene que tener un tiempo para disfrutar ese cóctel desde el momento en que se hace hasta el momento que se consume. Para ello, se realizó, para medir esta estabilidad, un diseño 3x3, que es lo mismo que un diseño factorial 3 a la 2, o sea, 2 variables con 3 niveles, y tomando como variable de respuesta el porcentaje de sinéresis que se plantea en esta lámina
¿Cómo se determinó? Se determinaron también las propiedades físicas de las esferas, la fuerza del gel a través de un reómetro modular, y se determinó además la altura y el diámetro de cada una de las esferas. Una vez establecidos estos parámetros ópticos, entonces se procedió a esferificar cócteles reales. O sea, ya no era un modelo de cóctel, sino se esferificaron cócteles reales. En este caso se tomaron dos de los cócteles insignes de Cuba, que son el Daiquiri y el Mary Pickford, porque el primero está hecho con jugo de limón y el segundo está hecho con jugo de piña, un poco para que obviamente continuar con la estrategia de los saborizantes, añadiendo además los propios saborizantes. Toda la información estadística se procesó a través del conocidísimo programa SPSS, en este caso la versión 22. Entonces voy a hablar muy brevemente de los resultados. Sé que tengo poco tiempo, voy a tratar de resumir la información. Bueno, aquí estamos viendo una tabla donde se muestran los niveles de exudación para las disoluciones patrón de alginato de sodio y las dos disoluciones de alginato de sodio con saborizante de piña y con saborizante limón. Y como ya comenté, se evaluaron dos concentraciones de alginato de sodio y dos concentraciones de lactato de calcio. O sea, las celdas que están marcadas o sombreadas en amarillo representan los mejores resultados. O sea, se mueven alrededor de una exudación muy ligera. Y como ven, requieren necesariamente una concentración de lactato de calcio de 1,66. Las concentraciones de 1,5 no fueron suficientes en ningún caso para mantener una exudación, digamos, aceptable, aún cuando, a pesar de que yo solamente estoy presentando la tabla de los niveles de exudación, cada una de esas formulaciones fue sometida a una evaluación sensorial sobre la base de los criterios de calidad que se habían establecido y que yo no estoy presentando. ¿Está bien? Y como ven también ahí hay unas columnas que dicen mililitros de saborizante, porque también quisimos estudiar hasta qué volumen de adición del saborizante aguantaba ese proceso de esferificación sin que hubiera una exudación demasiado marcada o una ruptura de la película de alginato. Y bueno, realmente hasta 5 mililitros en el caso del saborizante de limón y hasta 6 mililitros en el caso del saborizante de piña pueden ser añadidos. No obstante, con toda esta información, la de la evaluación sensorial y el análisis de los niveles de exudación, llegamos a la conclusión que la mejor formulación se obtenía con 0,6% masa volumen de aginato de sodio y 1,66% de lactato de calcio. Podríamos haber escogido también la del 1% de aginato de sodio, pero hay dos elementos que nos llevaron a escoger 0,6. Y es el siguiente: en primer lugar, es un problema económico. Estoy ahorrando aginato. Y en segundo lugar, en esa evaluación sensorial, los jueces apreciaron que la película de alginato, cuando la concentración de este hidrocoloide era de 6%, era más delgada. Y al ser más delgada, producía una sensación bucal mucho más agradable y una ruptura mucho más fácil de esa esfera que permitía la salida explosiva, porque es así como ocurre, del licor, en este caso el modelo cóctel que se encontraba en su interior. Y sobre esa base también, pues se añadieron los saborizantes de limón hasta 2 mililitros, no hasta 5, y el saborizante de piña hasta 3 mililitros, precisamente porque el olor y el sabor era mucho más agradable con esos volúmenes. Aquí estoy mostrando los resultados del diseño factorial en el estudio de la estabilidad de las esferas. Bueno, en primer lugar, plantear que en realidad no hubo diferencias significativas en lo referente al tipo de disolución, y tampoco fueron significativas las interacciones que por la naturaleza
del diseño son expresadas por el modelo estadístico. Ahora, sí hubo diferencia de los tiempos. Nótese sobre todo que en el caso del alginato y el alginato más sabor limón, hay un incremento de la sinéresis a los 10 minutos. Es un incremento significativo en ambos casos, pero ya a los 15, en estos dos primeros casos que estoy mencionando, no hubo diferencias significativas en cuanto al nivel de sinéresis de los 10 y los 15 minutos. En el caso de sabor piña sí, pero realmente, aunque desde el punto de vista estadístico hay diferencias, y esto se debe, por supuesto, entre otros factores, a los valores de desviación estándar que son bastante pequeños, a nivel práctico realmente esas diferencias no se mantienen marcadas y a los 15 minutos las esferas se mantienen todavía con una estructura perfectamente agradable y comestible. La disminución o sea, el incremento de la sinéresis es un hecho obviamente que se esperaba, ¿no? De hecho, nos sorprendió que a los 15 minutos no hubiera diferencia significativa, o hubiera muy poquitas diferencias, ya lo están observando ustedes con relación a estos tiempos. Entonces, finalmente, para la determinación de las propiedades físicas de las esferas, estamos viendo que, bueno, en relación con la fuerza del gel, la solución de alginato en la que no se ha añadido ningún saborizante, por supuesto, es significativamente mayor y que hay una disminución significativa en este parámetro desde el alginato con sabor limón y el alginato con sabor piña, lo cual también es esperable. De hecho, hay muchos estudios que alertan sobre el pH, o sea, el valor del pH es extraordinariamente importante en la formación de esa película, y se habla que pH por debajo de 5 ya se empieza a afectar esa película de alginato. O sea, la fuerza de gel obviamente va disminuyendo porque se están añadiendo saborizantes eminentemente ácidos. Bien, nosotros hemos hecho otros estudios en cuanto a pH de las disoluciones, y el pH de la alginato más sabor limón está alrededor de 4,9 y el de alginato más sabor piña alrededor de 4,5. O sea, que la fuerza de gel disminuya era un resultado también que esperábamos. Y nos llamó la atención también muy favorablemente que con el diámetro y la altura prácticamente no hubo, o sea, en el caso del diámetro no hubo diferencia significativa, no hay ninguna influencia de los saborizantes en el diámetro, y como ven, muy poca influencia de los saborizantes en la altura. Entonces ya con esta información nos decidimos a verificar cócteles reales. El daiquiri natural, cuyos ingredientes son azúcar, jugo de limón y ron blanco, y el Mary Pickford, cuyos ingredientes son licor de granadina y jugo, o sea, jugo de piña y también ron blanco. Bien, en este sentido ya se siguió el procedimiento que hemos descrito inicialmente y realmente se obtuvieron excelentes resultados. Esa imagen que están viendo es una imagen real, es la imagen de las esferificaciones de ambos cócteles. El cóctel transparente se ha esferificado también de manera transparente, en tanto esa esferificación de color rojo son las esferificaciones obtenidas del cóctel Mary Pickford, y ese color rojo por supuesto viene con el licor de granadina. La evaluación sensorial de estos cócteles esferificados, pues el panel de jueces comentó que era una película de aginato fina, suave, que se deshace fácilmente en la cavidad bucal, que no quedan restos remanentes de él, lo cual es un elemento importante, con olor y sabor característicos y notables al saborizante que contienen, porque esto se hizo con el daiquiri y el Mary Pickford con el alginato, con los saborizantes. Para el daiquiri el saborizante de limón, y para el Mary Pickford con el saborizante de piña. Y en general obtuvo una calificación dada por ese panel de jueces adiestrados de bueno. Entonces, un poquito como conclusiones, recordando ya todo lo que he comentado, la formulación idónea para el cumplimiento de los parámetros de calidad de las esferas formadas se logra en proporciones de 0,6% de aginato de sodio y 1,66% de lactato de calcio en el modelo cóctel.
y que los sabores de limón y piña pueden ser incorporados hasta un volumen de 2 y 3 mililitros respectivamente. Por otra parte, la estabilidad determinada mediante el porcentaje de sinéresis de las esferas no mostró diferencias significativas entre los tipos de disolución, mientras las esferas obtenidas con la disolución de aginato de sodio sin adición de saborizante presentaron la mayor fuerza de Hertz por los elementos que ya acabo de explicar. No obstante, y esto es importante, todas las esferas cumplen con los parámetros de calidad establecidos en esta investigación. Finalmente, la evaluación sensorial de los cócteles esferificados, ya los cócteles reales, no el modelo, con las disoluciones de aginato saborizado, reveló un dictamen general en cuanto a la calidad global de las esferas con categoría de buena, y en cuanto a las características texturales, la calificación fue de excelente, resaltándose la perfección de la película de Alginato. Bueno, muchísimas gracias por la atención. Estos eran los elementos que yo quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Héctor. En realidad, muy buena, excelente la presentación. Aquí tengo una pregunta que hace los oyentes y dice, ¿se podría reducir el tiempo ¿Cuál de tiempo? congelamiento? El tiempo ¿Cuál de tiempo? congelamiento. De congelamiento. El problema es que estamos hablando de aginato y el aginato está formando una solución viscosa. Las soluciones viscosas son más difíciles de congelar. A nivel práctico, pues si usted quiere hacer eso o tiene un emprendimiento y quiere darle un toque diferente, como ya hay muchísimos restaurantes en Europa, muchísimos, y en Perú también, en Cuba hay algunos, en Cuba, o sea, muy pocos, pero hay. Pues obviamente esa congelación se puede lograr desde antes. También nosotros hemos estudiado esferificaciones directas que tienen otro procedimiento, o sea, el alginato es el que se mezcla entonces con la disolución que se va a esferificar y se vierte sobre una solución de lactato de calcio. Por eso esa es la directa y esta se llama inversa porque aquí se vierte sobre la disolución de alginato. Pero las esferas son más pequeñas, o sea, todo depende de lo que uno quiera lograr. Y no me parece que el tiempo de congelación sea un problema porque perfectamente se puede mantener en congelación un tiempo, o sea, indefinido. El asunto es que esas semiesferas que contienen el, la disolución a esferificar, en este caso el cóctel, bien, conjuntamente con el lactato de calcio, glucolactato de calcio también se puede emplear, pues estén con una forma que no se deshagan una vez que se introducen dentro del baño de alginato. No sé si están satisfechos con la respuesta, ¿no? Gracias, Héctor. Dice, ¿para qué otras aplicaciones prácticas se puede usar o se usa el método de esferificación? Bueno, hay muchas cosas esferificadas, jugos, néctares, incluso hay esferificaciones que se han logrado, son preciosas, donde hay un líquido, pero también puede haber un sólido. O sea, nosotros tenemos pensado como una idea a ver si podemos hacer un mojito esferificado y la clave del mojito es la hierbabuena, ¿no? Y entonces que en ese proceso también poder esferificar conjuntamente con el mojito, pues digamos una ramita muy pequeñita o una hojita de hierbabuena. Pero son muchas las aplicaciones. De hecho, yo pienso que una de las novedades de este trabajo es que está trabajando con alcohol, o sea, está trabajando con bebidas alcohólicas, que también en la literatura se plantea que hay que ser cuidadosos con las bebidas alcohólicas, o sea, bebidas alcohólicas y compuestos muy ácidos, digamos que son entre comillas, o en un primer momento aparentemente enemigos de esa película de Aguinaldo, pero sin embargo nosotros hemos obtenido muy buenos resultados. Realmente las aplicaciones, obviamente estamos hablando de productos líquidos, pues pon a volar tu imaginación. Té, por ejemplo, hay té, es de esferas de té, o sea, prácticamente todo lo que se te ocurra esferificar siempre y cuando haya un control adecuado del pH.
Muchas gracias, Héctor. Realmente nos has puesto un incentivo en el gusto, sobre todo con esa magnífica prestación. Bueno, pues ojalá. Yo no conozco aquí en Ecuador nada que lo use, tampoco, en Cuba tampoco, ¿eh? En Cuba experimentalmente había un restaurante que lo estaba usando. No te puedo comentar ni qué precios tiene, porque ya eso depende, ni cómo se presenta, eso ya viene más en la parte del arte, pero se pudiera presentar en una copa perfectamente en una copa de daiquiri, que son copas anchas, porque ahí lo que se van a presentar son las esferas. Y lo que sí le puedo garantizar que la sensación al paladar es una sensación totalmente nueva, porque te introduces esa esfera en la boca, tiene un sólido gelatinoso, y cuando lo muerdes hay una explosión de gusto. Una explosión de sabor, dicen. No, la verdad. Una explosión de sabor. Incluso hay que estar hasta un poquito entrenado. Yo me acuerdo una persona que mordió con los dientes de adelante. Cuando tú muerdes con los dientes de adelante, se sale todo el líquido para afuera. O sea, hay que morder con las muelas para que se mantenga ese líquido Sí, verdad. Alguna vez lo probamos aquí en Ecuador, aquí en el Mall del Pacífico, en la ciudad de Manta, lo probé, ¿verdad? Gracias, Héctor. No, un placer. Un placer. Gracias a ustedes.